Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer aquí en el canal a una escritora bastante singular. Y bueno, tan singular es que este pequeño volumen que tengo en mis manos es su obra completa. Es el único libro que publicó en vida la escritora francesa Bárbara Molinar. Se titula Zozobra, se publicó originalmente en 1969 y ha tenido a bien recuperarlo muy recientemente la editorial mexicana Sexto Piso en esta pequeña pero muy bonita edición que incluye un prefacio de Marguerite Duras. Y este prefacio, que le aporta mucho interés al volumen, se debe a que Marguerite Duras fue muy amiga de Bárbara Molinar. Bárbara Molinar estaba casada con un cineasta francés, también amigo de Duras, que se llamaba Patrice Molinar. Y en el prefacio, Marguerite Duras cuenta que los escritos de Bárbara Molinar, que consistían en general en relatos breves, eran destruidos por método casi por la propia autora, que no quería verlos publicados y que era una perfeccionista tal que siempre veía como imperfectos sus relatos. Entonces costó mucho trabajo por parte tanto de su marido Patrice como de Marguerite Duras para llegar a recopilar y publicar un volumen de relatos, cosa que se hizo en 1969, como decía antes. Y bien, gracias al trabajo de Marguerite Duras, como editora en este caso, que ella misma cuenta en el prefacio, que fue bastante difícil de llevar a cabo, ya que la autora era muy reticente a entregar sus escritos, podemos leer estos relatos que son muy interesantes y como muestra os voy a leer uno titulado Los apartamentos del padre. Cada vez que me resuelvo a dejar este trabajo, el hombre se pone delante de mí y con una mirada llena de tristeza me dice, por favor, no se rinda, pronto estará en condiciones de llegar a la cima. Hoy por hoy sigue ahí, en vilo, a la espera de que me decida. Por favor, insiste, sin duda percatándose de que esta vez no pienso ceder. El desconsuelo de su voz me atenaza al corazón. Sé que estoy perdido. Lanzo una mirada al rascacielos y a la escalera que está tirada en el suelo. Calculo que me quedan por fabricar unos 1000 peldaños para dar por terminada mi tarea. Él sigue esperando. Su presencia me petrifica, pero sigue esperando. De sus ojos cae una lágrima. Unas minúsculas gotas de sangre perlan su frente. Ser la causa de su dolor me perturba. Para mitigárselo, me arrodillo junto a la escalera y me pongo a trabajar con el corazón en un puño. En cuanto le vuelve el alma al cuerpo, desaparece. Tiene un poder sobre mí que me subyuga, pero desconozco qué es exactamente. No obstante, cuando a veces lo veo venir de lejos, parece débil y abandonado a la desesperación. Si busco las razones por las que acepté la oferta que en nombre de su padre me hizo de cederme los apartamentos de la última planta de este rascacielos, no encuentro ninguna realmente de peso. El hecho de que según este desconocido sean de una magnificencia sin parangón y estén acondicionados para procurarme una inefable sensación de bienestar, no influyó, lo sé, en modo alguno en mi decisión. Fue la obstinación de ese joven lo que me hizo aceptar la propuesta. Llevaba años encontrándomelo cada 2 por 3 en mi camino, siempre con el ofrecimiento de su padre en los labios. Cada una de mis negativas le causaba una gran desesperación y a su rostro asomaba una expresión de dolor cada vez mayor. Puesto que mi cerebro se ha debilitado por el paso de los años, puede que ya no sea capaz de emitir opiniones sensatas sobre todas estas cosas. Trabajo como una mula para construir la escalera, que será lo que me conducirá a los apartamentos de su padre. Sin contacto con mis semejantes, envejezco inmerso en una soledad que cada día me asfixia más. Esperanza no me falta, pese a haber perdido la alegría. Abrigo la esperanza, vaga, difusa y delirante, es cierto, pero sigue siendo esperanza, de que algún día por fin podré descansar entre el cielo y la tierra. Este sitio está desierto, salvo por el rascacielos y el bosque. No hay flores con las que alegrarme la vista, ni tampoco hay la menor brizna de hierba verde que me distraiga los ojos de la piedra gris y el árbol negro. Talo árboles. Los corto en leños pequeños de idéntica longitud para hacer los peldaños que voy añadiendo a la escalera uno a uno. Pero necesito tantos que de vez en cuando pienso que nunca conseguiré mi objetivo. El sentido de este trabajo y de mi vida aquí a veces se me escapa, y si pensara mucho en ello, en lo que sería al final. Un día estaba arrastrando un árbol inmenso que acababa de talar cuando inesperadamente sentí una mano en el hombro. Vi a un viejo horrible y desgreñado que me sonreía. A unos pasos de él, un poco más atrás, estaba el joven con la cabeza inclinada. Este es mi padre, dijo con un hilo de voz mientras señalaba con mucho respeto a aquel repugnante ser. No sé qué idea me había hecho de su padre, ni siquiera sé si me había hecho una, pero al verlo sentí la tierra moverse bajo mis pies. Tuve la impresión de haber sido víctima de un desastroso malentendido, mientras el hijo repetía,
Este es mi padre. Me sorprendió ver al anciano abalanzarse sobre él y acribillarlo a puñetazos y patadas. Con la mirada perdida, el joven recibía en silencio los golpes que le propinaba su padre. Se tambaleó y cayó de bruces. El viejo levantó a su hijo por los brazos, lo arrastró y desaparecieron. Al ver aquella escena se adueñó de mí la desesperación. Todo mi ser se derrumbó. Aquel padre tan poco venerable y tan venerado por su hijo cuando hablaba de él, me hizo pensar que yo era el juguete de algún oscuro misterio. Con el corazón carcomido por las dudas, me pasé días y días alicaído, tumbado en el suelo junto a la escalera. ¿Por quién o por qué estaba luchando? Luego, sumido en una especie de letargo, un adormecimiento dichoso y con la mente en blanco, gocé de una relativa sensación de bienestar. El desconocido regresó. Su pálida piel y su escuálido cuerpo me hicieron pensar en el acto que debía de estar enfermo. Vi que movía los labios y que quería hablar, pero de su garganta no salía sonido alguno. Seguramente estuviera aterrado, pues empezó a temblar y sus ojos delataban una congoja infinita. De golpe olvidé mis reproches y con la difusa idea de que podría serle de alguna ayuda, intenté recuperar el ánimo. Lo conseguí tras un considerable esfuerzo. Por fin me levanté y me acerqué a él. Retrocedió bruscamente. En vista de su semblante avergonzado, casi culpable, pensé que se sentía algo violento conmigo debido al comportamiento de su padre. Para que estuviera cómodo, pues me daba muchísima lástima, decidí hacer como si todo hubiera ido de maravilla y le dije que su padre me parecía una persona extraordinaria. Se le iluminó la cara. ¿Por qué se empeña usted en hacernos tanto daño?, dijo con voz sorda. Se lo pregunto en nombre de mi padre, es él quien me ha enviado. Tras un momento, como a pesar suyo, añadió: siga, se lo ruego. Le queda poquísimo ya para llegar a los apartamentos y tiene la escalera prácticamente terminada. Su súplica de que volviera a ponerme manos a la obra me habría hecho odiarlo si el estado de debilidad en que lo vi no me hubiera inspirado un sentimiento de compasión y culpa. El joven tenía razón, debía terminar. Lo mirara por donde lo mirara, me había embarcado en una aventura absurda que escapaba a mi entendimiento. Hace tiempo que la primavera, el verano y el otoño dejaron de existir. Estoy completamente desnudo. El crudo invierno es lo único que subsiste. La lluvia, el viento y la grisura me calan hasta los huesos. Arriba estará calentito y cómodo, me dice el joven de vez en cuando. Teniendo en mente esta idea, que se ha convertido en una obsesión, trabajo sin descanso noche y día y noche, y eso que el sufrimiento físico y mental que me asedia no me da ningún respiro. Talo bosques enteros y construyo sin tregua nuevos peldaños para mi escalera, gracias a la cual podré subir a esos famosos apartamentos cuyo solaz es una delicia inimaginable. Con todo, a veces me extraña la ausencia de necesidades en mi vida, y me paso largos días abismado en la desesperación, dispuesto a morir. Pero basta con que el joven aparezca y pose sobre mí una mirada insistente y triste para que, reconcomiéndome de remordimiento y acribillándome a reproches, reanude mi trabajo de inmediato. Habían pasado muchos meses cuando un día volví a ver al padre. Su hijo no estaba con él. Puesto que mi trabajo estaba tocando a su fin, pensé que el viejo habría venido para felicitarme por el ardor que había puesto en su realización. Aún así, de repente se me ocurrió que debía agradecerle los apartamentos que me estaba dando, así que balbuceé unas cuantas frases torpes. Caminando hacia mí con un gesto lleno de nobleza, me tendió las manos, largas, finas y de una blancura incomparable. Al pensar en las mías, ensangrentadas y llenas de pus, comprendí que en ese estado no podía estrechárselas. Habrá de hacer un último esfuerzo, entonces podrá, sin vergüenza y de igual a igual, venir y estrecharse en mis brazos. Se esfumó sin decir más. Sus palabras me horrorizaron. De súbito me hicieron darme cuenta de la abyección de aquel hombre y de lo insalvable que era el abismo que nos separaba. La angustia y la zozobra, que segundo a segundo, hasta entonces había logrado desterrar con un esfuerzo incesante, me encogían ahora el corazón, me asfixiaban, invadían mis pensamientos y todo mi cerebro. Ya no era yo, sino la encarnación del pánico al que me entregaba y en el que me afanaba con la esperanza de que venciera mi razón. Pérfido se deleitó en agarrárseme a la piel. Esta vez estaba decidido a dejar la última tarea que me quedaba por hacer, colocar la escalera contra la fachada del rascacielos y tomar posesión de los apartamentos. Ahí fue cuando apareció él. Nos quedamos quietos un momento, uno frente al otro. Nuestras miradas se cruzaron y supe que continuaría trabajando. El hombre bajó la cabeza, echó a correr y se perdió en la noche. Con unas dificultades inconmensurables logré apoyar la escalera en la fachada del rascacielos. A cuestas con el peso de mi sufrimiento, que me asediaba desde hacía muchos días, comencé mi ascenso. Solo me quedaban unos peldaños por subir, cuando en el suelo, muy lejos,
Vi como si fueran dos puntos oscuros al padre y a su hijo. Aquella presencia inesperada súbitamente me colmó de una inmensa felicidad. Estaba a punto de alcanzar la ventana para entrar en los apartamentos, que no podía ver porque estaban a oscuras, cuando de golpe sentí que la escalera se separaba de la fachada. Aterrorizado miré hacia abajo. El viejo, con las dos manos agarradas a los largueros, tiraba de ellas y así. Cuando la escalera estuvo en vertical, la sostuvo en esa posición, tan incómoda para mí, durante un tiempo desmesurado. Grité con todas mis fuerzas pidiéndole al viejo que volviera a colocar la escalera como era debido. Le imploré, le supliqué. Ni se inmutó. A cada uno de mis ruegos zarandeaba la escalera y se reía como un loco. Mudo de miedo, no dije ni una palabra más y dirigí mis esfuerzos a agarrarme a los peldaños lo más fuerte que pude. De repente el hombre paró. Aprovechando aquella pausa intenté bajar, pero el viejo empezó a zarandear la escalera de nuevo con una violencia demencial, acompañada de una risa que aun estando tan alto llegaba a mis oídos. Quizá todavía me quedara una oportunidad, hablar con el joven que estaba cabizbajo junto a su padre. Tras un momento de vacilación, por fin le suplicó al anciano. Por toda respuesta, éste le dio una patada en la tripa a su hijo. La escalera estaba ahora inclinada formando un ángulo de espanto. Sentí vértigo. Me corría el sudor por la nuca. El esfuerzo que hacía para no resbalarme del peldaño sobre el que descansaban mis pies me extenuaba. Enseguida ya no pude más. Al perder pie, las piernas y todo el cuerpo se me quedaron suspendidos en el vacío, con los brazos estirados peligrosamente. Una vez más el viejo dejó de zarandear la escalera. Los brazos tiraban de mí con tanto brío que temí que se me desprendieran del cuerpo. Después hubo un vaivén rápido y tan violento que mi cuerpo chocó con los peldaños y nuevamente se quedó colgando sobre la nada. Comprendí entonces que el anciano, dotado de una energía sobrehumana y diabólica, no cedería. Me dolían los brazos. Llegó un momento en que exhausto ya no podía levantar el brazo que había dejado deslizar por el cuerpo. Agotadas mis fuerzas, la mano se fue soltando poco a poco y caía al vacío mientras estallaba la enorme carcajada del hombre. No sé dónde estoy. El sol se ha apagado. Camino por una carretera que no veo. El silencio es absoluto. Hay un punto luminoso a lo lejos. Se rumorea que es la tierra. Nunca he estado allí. También dicen que es el paraíso, un lugar en el que reinan la alegría y la despreocupación, y que sus habitantes son unos seres magníficos. Los llaman hombres. A fuerza de andar, tal vez llegue hasta ellos. Alguna que otra vez me cruzo con un desconocido en el camino. Lo único que veo es su rostro, pálido y triste, y su brazo cuando lo extiende para mostrarme la dirección del punto luminoso. Sin ese desconocido ya no tendría ánimo para seguir. Me dejaría llevar lentamente hacia las tinieblas. Es él quien me dice que allí está la tierra y que la tierra es un paraíso. ¿Cómo voy a creerlo? Nunca llegaré hasta allí. Este es el relato de Los apartamentos del padre de Bárbara Molinar. Espero que os haya gustado.